Bueno, entonces si nosotros vamos a empezar a hablar de control como lo hicimos en el video pasado, si vamos a empezar a hablar de cómo la red es capaz de suplir, de mantener ese equilibrio entre la demanda y la generación, hay que empezar de hablar de los elementos, lo cual conforman a la red eléctrica, en la cual nosotros tenemos que aplicar el control. Entonces, la pieza fundamental de todo esto es la generación. Nosotros ya sabemos que la generación es la que cambia sus hábitos de generación para poder suplir la demanda. Entonces, si nosotros pensamos en eso, la pieza fundamental de la generación como tal son las máquinas, los tipos de máquinas. Y aquí tenemos las máquinas rotativas. Tenemos esas máquinas rotativas se dividen en dos grupos, donde es el grupo de las máquinas DC y las máquinas AC. Las máquinas DC no son analizadas para este caso. Las máquinas que más se utilizan en la generación eléctrica, son las máquinas AC. Entonces, acá en las máquinas AC nosotros tenemos dos tipos de máquinas: las máquinas síncronas y las máquinas de inducción. Las más utilizadas en las centrales hidroeléctricas, que son las que vamos a analizar en estos momentos, y en las centrales térmicas, son las máquinas síncronas. Son las máquinas síncronas. Y en los aerogeneradores, bueno, nosotros ya vimos que los síncronos están ganando mucho espacio en los aerogeneradores, pero también existen aerogeneradores con partes de inducción. Entonces, pues por ahí hay que analizar los dos tipos de máquina. Pero ahora solo nos vamos a basar nosotros en las máquinas síncronas, las máquinas convencionales, o en las máquinas de imanes permanentes, que nosotros vimos que los aerogeneradores ya están colocando este tipo de máquinas, gracias a que pueden colocar una gran cantidad de polos en la máquina gracias a esto. Por otro lado, en las máquinas de inducción están las dos más simples, que es la máquina jaula de ardilla y la de rotor de vanado. Entonces vamos a empezar a estudiar un poco acá, vamos a empezar a estudiar la máquina síncrona como tal. Para empezar a hablar de esa máquina, primero que todo formulemos cuáles son las limitaciones de la máquina. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las limitaciones de las centrales generadoras. Entonces nosotros tenemos que una máquina síncrona es prácticamente esto, se conoce como máquina síncrona. Hay muchos videos en YouTube, les recomiendo, si no saben bien qué es una máquina síncrona, les recomiendo buscar videos. Hay unas explicaciones excelentes con animaciones donde muestran qué es y cómo funciona la máquina síncrona. En sí se conoce como máquina síncrona porque la velocidad a la que gira es una velocidad de sincronismo. Esa velocidad es una velocidad sincrónica. La idea es que esta máquina está diseñada para girar siempre a una misma velocidad. Para eso por eso se conoce como máquina síncrona a este elemento. Y esa máquina tiene ciertas condiciones de operación. Las primeras condiciones de operación es que una máquina, ustedes saben que es un objeto reversible, puede trabajar como un motor o como un generador. A nosotros no nos interesa el caso de motor. En el caso del motor, la potencia sería negativa, quiere decir se la está consumiendo. En este caso solo vamos a mirar la potencia positiva, porque es la potencia cuando genera. Y nosotros sabemos que ese elemento puede consumir potencia reactiva o puede entregar potencia reactiva. Nosotros podemos tener eso. Y más o menos esta curva es un aproximado. Esta curva que estamos mostrando acá es un aproximado del generador como tal, donde la potencia reactiva va a estar entre un mínimo y un máximo, y la potencia activa va a estar entre un mínimo y un máximo. Eso es parte fundamental. Pero nosotros sabemos que nuestra máquina no funciona solo de esa forma. Esos son algunos límites, pero son límites muy aproximados. Vamos a ver más límites. En realidad, nuestra máquina síncrona se va a comportar de esa forma. Nuestro generador, nuestra región factible de operación es esta región que se encuentra más oscura. Nosotros tenemos esta región que es la región factible. Entonces vamos a empezar a analizar paso a paso para llegar a esta curva, para ver cómo se nos forma esa curva. Si nosotros miramos, entonces tenemos acá el límite de la corriente de armadura. El límite de la corriente de armadura nos define cuánta corriente máxima la máquina nos puede entregar. Es simplemente eso. Entonces, nosotros sabemos que la máquina nos puede entregar una corriente que puede estar en todo este círculo, en un círculo unitario. De hecho, si ustedes van y hacen la deducción, pueden encontrar que la potencia aparente
es igual al cuadrado de la potencia activa más el cuadrado de la potencia reactiva. Entonces eso forma la ecuación de este círculo. Y esta es la región factible donde puede trabajar la máquina. Recuerden que no se puede superar esta potencia. Este círculo unitario nos está definiendo una potencia aparente. Entonces no podemos superar esa potencia aparente. Pero recuerden, la máquina puede trabajar en esta región o en esta región. Ella trabajaría en esta región si es un motor y trabajaría en esta región si es un generador. Entonces nosotros solo vamos a ver cuando la potencia es positiva. Quiere decir, en este caso la potencia es positiva cuando nos puede entregar energía a la red. Entonces solo vamos a analizar esta mitad de esta curva. Es el único caso interesante para nosotros. Entonces, si nosotros tenemos ya esta curva, ya empezamos a ver algunas limitaciones del espacio. Listo, esta es la segunda limitación. Ya vimos una limitación de potencia activa y reactiva, y ahora vemos la limitación de la corriente de armadura, que es esta que tenemos acá. Ahora, miremos un poco la corriente de excitación. La corriente de excitación se puede definir, aquí tenemos, esta sería como la corriente de armadura, y aquí esta sería nuestra corriente de excitación, esta sería la corriente de excitación del sistema, y esta de acá sería la corriente de armadura, la cual ya habíamos visto. Nosotros podemos hacer toda la deducción matemática de este sistema, y ustedes van a tener esto fasorialmente de esta forma. Si ustedes van y asumen este valor acá, a la salida de la máquina, la tensión a la salida de la máquina, como una tensión BDT a un ángulo cero, a un ángulo de referencia, pues ustedes ya van a poder asumir todas estas condiciones que tenemos acá. Entonces, si nosotros vamos y analizamos esta expresión, nosotros podemos decir, bueno, les recomiendo seguir paso a paso esto. Nosotros podemos decir que la potencia es igual al voltaje, la potencia en este punto que nos entrega la máquina es igual a el voltaje por la corriente conjugada, suponiendo que el motor es monofásico. El voltaje por la corriente conjugada, y entonces tenemos esta expresión, y la corriente conjugada es la diferencia de la tensión de este punto por la tensión de este punto menos la tensión de este punto, dividido esta impedancia que tenemos J sobre XS, y eso conjugado. Y ya ustedes hacen las operaciones pertinentes y van a tener una potencia activa y una potencia reactiva. Recuerden que la potencia activa es la parte real de este término, la potencia reactiva es la parte imaginaria de ese término. Al tener esta expresión de potencia activa y esta expresión de potencia reactiva, nosotros podemos multiplicar elevar todo este término al cuadrado y este término al cuadrado y sumar las ecuaciones. Al sumar las ecuaciones, este seno de delta y este coseno de delta, por este factor común que podemos sacar acá, desaparece. Esta expresión seno al cuadrado de delta más coseno cuadrado de delta es 1. Entonces nos queda esta expresión de acá. Si ustedes ven, esta expresión es la expresión de un círculo también. Y al ser la expresión de un círculo, nosotros vamos a tener que ese círculo va a estar desplazado con respecto al 0, 0, que nosotros veíamos de la corriente de armadura, va a estar desplazado este término. Y si nosotros vamos y lo graficamos, la expresión va a estar desplazada en este punto. Entonces vamos a tener una expresión de potencia aparente con respecto a la corriente de excitación que va a estar desplazada del 0. Por ende, miren que la ecuación que ustedes veían al principio, miren que ustedes veían un círculo grande y por acá otra como una curva de otro círculo. Eso es debido a la corriente de excitación, que es este círculo que acabamos de tener en estos momentos. Esta ecuación del círculo nos genera esta otra corriente de excitación y esa otra limitación de la curva. Entonces, si sobreponemos las dos curvas, tenemos una curva que es esta de acá, que es la de la corriente de excitación, y tenemos esta otra curva que es la de corriente de armadura. Entonces miren que nuestra región factible ahorita se forma como esta parte de acá. Listo. Entonces ahí ya tenemos dos limitaciones de la máquina. El otro sería el ángulo de estabilidad. Nosotros tenemos que las máquinas deben tener un ángulo entre la tensión de inducido y la tensión en terminales para mantener la estabilidad de la máquina. Ese ángulo está alrededor del 65%,
Entonces recuerden que eso no se puede aumentar ese ángulo porque se puede perder el factor de sincronismo como tal. Entonces ese ángulo nos va a definir este ángulo que tenemos acá, este ángulo delta. Ese ángulo delta es la que nos va a definir otra limitación de la máquina. Más adelante, bueno, si nos devolvemos a la gráfica anterior, lo vamos a ver expresado justo como esta parte de acá. Recuerden que este es el punto de la región de armadura. Recuerden que de la corriente de excitación. Esta es la corriente de excitación y este delta que está acá nos genera esta línea recta que no podemos superar ahí. Entonces ahí ya tenemos la otra limitación y es por ese ángulo de estabilidad. Por otro lado, tenemos que hay un límite de corriente de excitación mínima. Las máquinas por lo general tienen una corriente remanente en la excitación. Entonces esa corriente como mínimo siempre va a tener un valor determinado. Entonces va a haber otra curva de estas con un valor pequeño, con un valor como mínimo, un círculo mucho más pequeño acá. Esa corriente es por la excitación mínima y si nos regresamos a la figura que estamos viendo acá, ustedes ven esta partecita que es otro como círculo. Esa partecita es por esa excitación mínima. Siempre hay una corriente mínima ahí, por pequeña que sea, siempre existe. Bueno, en algunas máquinas, eso sí, más que todo en las centrales térmicas siempre está esa parte. Listo, y por último pues aquí la región que habíamos visto al principio, que era una parte de potencia mínima, de potencia máxima. Algunos centrales generadoras como las térmicas no pueden generar potencias llegar a cero prácticamente, entonces siempre tienen que estar generando algo como mínimo. Y recuerden tener una potencia activa máxima, una potencia reactiva máxima y una potencia reactiva mínima. Entonces si unimos todas las curvas y todas las limitaciones que vimos hasta el momento, aquí este gráfico lo resume muy bien. Tenemos la potencia mínima, tenemos la potencia máxima que puede generar nuestra máquina, nuestra corriente de excitación, nuestra corriente de armadura, la corriente de excitación mínima, el límite de estabilidad con respecto al ángulo, y ahí están todos. Están todo eso, y por acá le están agregando alguna resonancia mecánica del conjunto turbina y generador que puede generar algunos límites de estabilidad. Entonces puede ser eso, pero entonces aquí en este momento esa es la limitación general de nuestro generador. ¿Para qué es importante eso? Es importante para saber que nuestro generador a veces no va a poder suplir lo que la demanda le pida. ¿Por qué? Porque tiene estas limitaciones, son limitaciones físicas del generador, no es un generador ideal. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, que no todo lo que usted exija va a poder ser suplido por ese generador. Entonces hay que pensar en que los otros generadores tienen que venir y ayudar cuando este generador ya no pueda. Obviamente hay que tenerlo de esa forma. La idea es que se maneje todo en conjunto, por eso la interconexión de la red es algo tan importante para manejar lo que es una buena estabilidad del sistema. Entonces sería eso por este video, espero que estén muy bien y que hayan entendido cada una de las regiones de estabilidad del generador. Hasta luego y que estén muy bien, hasta luego.